La hemofilia de la que padecía el heredero al trono ruso, Alexei, hijo del último zar, llevarían a Rasputín a ser uno de los personajes más importantes, no solo de Rusia, sino de la historia. Rasputín era conocido con el apodo el monje loco, aunque para ser sinceros, de monje tenía poco, ya que a él le gustaba participar en orgías y se llegó a acostar con buena parte de la nobleza rusa. Fue sin lugar a dudas una de las figuras más enigmáticas de la historia de Rusia. Él era un monje visionario, un profeta, un sanador místico, un brujo, y otros títulos calificativos similares que tanto nos fascinan. En su puesto como consejero del zar de Rusia, contribuyó en gran parte a la caída de los zares. Hay muchas interrogantes acerca de Rasputín. Era cierto que predijo su propia muerte, así como la llegada del comunismo a Rusia, la caída de la iglesia en Rusia, e incluso la contaminación y la fecundación in vitro. Era, como dice la leyenda, inmune al cianuro. ¿Qué hay de verdad en los rumores sobre la longitud de su pene, que supuestamente se conserva en formol en un museo erótico de Rusia? El ser humano es el único animal capaz de ver más allá de lo que ven nuestros ojos, y creer en cosas que solo son posibles mediante la fe. Algunos lo ven como una debilidad. Otros, como el motor que ha hecho de la humanidad lo que somos ahora. A fin de cuentas, la mayoría de los cambios culturales, económicos y sociológicos los han provocado las religiones y los dioses. Rasputín fascinaba porque era, al mismo tiempo, un monje místico y un pecador. Abrazaba la religión, pero llevaba a cabo curaciones milagrosas que nadie podía explicar. ¿Quién fue Rasputín? Las leyendas sobre la naturaleza de sus poderes van desde su naturaleza casi inmortal, pasando por su insaciable apetito sexual, hasta las supuestas e increíbles dimensiones de su miembro viril. ¿Qué les parece si damos un paseo por la historia y lo descubrimos juntos? Acompáñenme. La historia del último zar, Nicolás II, y de toda su familia en general, es trágica, y ya lo era lo suficientemente mala antes de que este campesino semianalfabeto llegara a sus vidas. La hemofilia de la que sufría el hijo del último soberano de Rusia había puesto al imperio en una situación muy poco alentadora, ya que, al ser el legítimo heredero, esta enfermedad que en cualquier momento lo podía matar, dejaba un vacío en el trono. Rasputín llegó a la vida de los zares en un momento clave, justo cuando las cosas entre Nicolás y el pueblo ruso empezaban a tensarse, en una época en que no sabían si su hijo, el heredero al trono, viviría muchos años más, en los tiempos en que la gente empezaba a exigirle a la monarquía más derechos, y que se comenzaban a preguntar si en realidad el zar era un elegido de Dios para gobernarlos. Grigori Yefimovich Rasputín nació en Pokrovskoye en 1869, Rusia, en una localidad de Siberia. Se dio a conocer su muerte el 30 de diciembre de 1916, a los 47 años de edad. Se creía que Rasputín era un apodo, que significaba disoluto, lo cual lo haría parecer una persona que se entrega fácil o frecuentemente a lo que es contrario a la moral. Cuando se hizo famoso por sus logros, sus enemigos llegaron a llamarlo el monje loco, una descripción que, lejos de significar un insulto, le hacía bastante justicia en aquel entonces. Rasputín vivió sus primeros años en la aldea que nació, en Pokrovskoye, que es actualmente Siberia. Un lugar que incluso hoy, 100 años después, parece congelado en el tiempo. Desde pequeño Rasputín se ganó la fama de niño raro. Él tenía muchos tics y era muy nervioso, siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ya desde joven, era conocido por sus profecías o visiones. Su hija María cuenta que con 14 años gritó: "El reino de Dios está con nosotros". Y se fue a esconder al bosque, donde permaneció hasta que anocheciera y luego regresó con una luminosa tristeza que se le notaba en el rostro. Con Rasputín es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Cuenta la historia, que, siendo solo un niño, se contagió de unas fiebres que lo hacían delirar y decir cosas extrañas. Se había producido un robo de caballos en la aldea días atrás cuando se había introducido en el bosque y, sin que nadie supiera cómo se había enterado, saltó de la cama y se lanzó encima de un vecino, gritando: "Este es el ladrón. Este es el ladrón". Y en efecto, mi querido Watson, después se demostró que él había robado el caballo la noche anterior. Los científicos creían que sufría algún trastorno mental, que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto no le era fácil encontrar un trabajo estable, y se fue por el camino de la bebida y llegó a participar en un robo de caballos, por lo que, en ese entonces, era la actividad delictiva más popular en esos tiempos. Curiosamente, sus compañeros fueron desterrados de Siberia, y él fue el único que no fue condenado.
En 1887 Rasputín se casó muy joven con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, con la que tuvo 7 hijos, aunque 3 murieron a edad muy temprana. Solo 4 de ellos sobrevivieron. Apenas 5 años después lo abandonó todo y dejó todo a su suerte, y luego ingresó en un monasterio. Algunas historias contaban que estaba involucrado en la muerte de un niño en el monasterio, pero no se pudo demostrar que él fue el asesino. Poco después de lo transcurrido en el monasterio, Rasputín ingresó en una secta cristiana prohibida por la Iglesia Ortodoxa en ese entonces llamada los Flagelantes, en donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor. Solían organizar orgías, y Rasputín era uno de sus más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó con buena parte de la nobleza rusa, y su miembro excesivamente desarrollado se hizo famoso en el país. Hoy en día, se expone conservado en formol en un museo erótico de Rusia, pero la historia es demasiado absurda para tomarla en serio. Al morir le cortaron los atributos sexuales, una criada los cogió, y tras pasar por varias nobles rusas y un anticuario, acabaron en un museo erótico. Las leyendas en torno a las dimensiones y capacidades amatorias de Rasputín inician cuando este aún vivía y gozaba de poder y prestigio en la corte zarista de Nicolás II. Siendo un hombre de gran carisma e influencia entre la élite de San Petersburgo, no era extraño que corrieran rumores sobre sus continuos affairs con encumbradas aristócratas que acudían a él en busca de algún tipo de curación. Según los rumores, Rasputín atendía a las damas en privado y esto terminaba en sórdidas orgías donde el siberiano mostraba una resistencia sobrehumana. Además de esto, muchos rumores corrían en torno a las supuestamente extraordinarias dimensiones de su miembro viril. Quizá por ello no es de extrañar que, tras su muerte, estos morbosos cotilleos en torno a su legendario pene continuaran. Por un lado, existe la versión de que instantes después de su muerte sus asesinos lo emascularon, es decir, le extirparon el aparato reproductor completo, y que la doncella que se encargó de limpiar el sitio del asesinato se encontró con el miembro cercenado, lo conservó en un frasco y se lo dio a uno de sus parientes, que lo llevó subrepticiamente hasta Francia. En otra versión, una de sus múltiples amantes lo sustrajo y lo conservó como recuerdo tras la autopsia del curandero. Era un impresionante pene de 25 centímetros de largo y unos 3 de espesor, suspendido en un frasco de formol. Nadie había realizado pruebas a dicho apéndice, pero muchos expertos y científicos ponen en duda la autenticidad de la pieza, e incluso cuestionan si en verdad se trata de un pene humano. Así, todo parece indicar que todo el asunto no pasa de ser una mera leyenda. A Rasputín se le atribuye la frase: como más grandes sean los pecados más le satisface a Dios perdonarlos, que solía usar después de alguna de sus orgías. Pero su vida familiar no duró mucho, ya que, exiliado de su pueblo natal, se tuvo que marchar en un peregrinaje a lo largo y ancho de toda Rusia. Este viaje, en el que sobrevivía de las limosnas de las personas y de lo que él mismo podía conseguir de la naturaleza, sin duda cambió el cómo percibía la vida a aquel monje loco y le otorgó ese misticismo del que se jactaría por el resto de su vida. Pero todo cambió cuando conoció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a dejar de comer carne. Después de un tiempo, Rasputín regresó a casa transformado en un monje místico, que, en un futuro cercano, iba a convertirse en el principal consejero del zar de Rusia. Durante todo este viaje, Rasputín se fue haciendo de una reputación como un hombre milagroso, una especie de curandero que era capaz de sanar algunas dolencias en las personas, en especial las espirituales. Y no solo fue la única reputación que se ganó en esta peregrinación, ya que, debido a su gran apetito sexual, se le fue atribuyendo una fama de seductor mujeres en cada lugar por el que pasaba. Mientras más crecía la fama de Rasputín, más se acercaban los rumores a San Petersburgo, donde fue bien recibido por la alta sociedad de aquel entonces, donde el monje loco efectuaba un papel de curandero entre las grandes señoras de la ciudad. Las historias que contaban de él, en donde Rasputín curaba lo incurable, fueron llegando a oídos del zar y su esposa Alejandra Fyodorovna, quienes, en esos precisos momentos sufrían por la enfermedad que padecía su hijo, el cual era el heredero al trono. Aunque no crean, este monje contaba con un gran poder de convencimiento. Rasputín asombró a todos en la realeza, curando temporalmente al hijo de zar con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Se convirtió en su médico personal y cautivó completamente a la zarina. Su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín.
Muy lejos de curar al hijo de Zar, sus palabras sí parecían tener un poder sugestivo sobre este y su madre, lo que llevó a mejorar la condición del heredero muy pronto. La zarina no necesitó de nada más palabras, para entregar su confianza a Rasputín, y aunque pueda parecerles totalmente insignificante este encuentro, esto marcó para siempre el destino, no solo de la familia imperial, sino de la Rusia en la actualidad. El apego y la influencia que el monje loco tenía sobre la zarina en ese momento, era tanto que incluso se llegó a especular que tenían un amorío, de hecho, no se hablaba de otra cosa en el país más que de eso. Incluso, ante esas acusaciones, Nicolás, el zar, llegó a prescindir de los servicios del monje loco por un tiempo, regresándolo en un momento dado a su lugar de origen. Aquí, donde se encontraba de regreso en su lugar de origen, fue donde Rasputín sufrió el famoso atentado por parte de una mujer sin nariz, en el que una mujer se acercó a él con amabilidad y gentileza, esperando que bajara la guardia, lo apuñaló en el estómago. Pero Rasputín era fuerte, y esto no lo mató. La suerte de Rasputín cambiaría rápidamente en 1912, cuando el heredero al zar sufría de una hemorragia que parecía no tener fin, y después de salvar la vida de este por medio de un telegrama, recobró la confianza del zar. Después de que la Primera Guerra Mundial estalló, Nicolás II asumió el mando del ejército ruso, acción que dejó camino libre a Rasputín para hacerse de un poder inimaginable, gracias que tenía en sus manos la confianza de la zarina, se convirtió en el hombre que tomaba las decisiones en el país. Que Rasputín tuviera tanto poder no le gustó a nadie, en especial porque la situación en Rusia iba empeorando gracias a los consejos que le daba a la zarina, y si a esto le sumamos que la situación al frente del campo de batalla iba de mal a peor, hizo que se echara el odio de toda Rusia sobre sus hombros. Desafortunadamente, esto fue la gota que derramó el vaso. Rasputín comenzaba a temer por su vida en todo momento, se volvió paranoico, y empezó a temer por su comida, que estuviera envenenada, veía atentados contra su vida por todos lados, pero en algo, no estaba equivocado, su muerte se acercaba lentamente a sus espaldas. Es lógico pensar que, a muchos duques, condes, y otros miembros de la corte rusa, no les gustaba que un místico pueblerino tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. El príncipe Félix Yusupov fue el primero en dar el primer paso en el asesinato de Rasputín, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, organizó su asesinato. Investigaciones recientes indican que el príncipe también estuvo implicado en el servicio secreto británico. Llamaron a Rasputín al palacio de Yusupov con la excusa de que su esposa Irina quería conocerle. Rasputín se presentó formalmente y fue atendido en un sótano mientras esperaban la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en Rusia en ese momento. Lo invitaron a bollos de pan y vino que estaban envenenados con cianuro. Con los bollos de pan en la boca, los cuales tenían cianuro como para matar a un elefante, Rasputín no se inmutó. Y dijo: «Muchísimas gracias, estaba que me moría de hambre en el camino». Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, que era escritor, le sirvió 2 vasos de vino llenos de cianuro y, lejos de sentirse mal, Rasputín cogió una guitarra y comenzó a cantar su canción favorita. El príncipe en ese entonces, salió nervioso de la sala, pensando que Rasputín era inmortal. Pero doctor García, ¿qué pasó con el cianuro? Muy posiblemente estaba en mal estado, o el azúcar de los bollos y el vino disminuyó su efecto. Los rumores dicen que el propio Rasputín llevaba un antídoto, o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero son poco creíbles, a decir verdad. Uno de los conspiradores amigo del príncipe llamado Purishkevich, convenció al príncipe para que lo disparase por la espalda. Y así lo hizo. Le disparó varias veces, supuestamente una en pleno corazón. Cuando él se acercó a comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él, y lo maldijo. Purishkevich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía. Salió huyendo hasta que otro disparo lo alcanzó en el hombro. Después lo remataron con un tiro en la cabeza. Lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después, congelado. La autopsia concluyó que no había muerto por el cianuro o las balas. Había muerto ahogado en el río, el 30 de diciembre de 1916. Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero unos años después lo desenterraron y quemaron su cadáver en un bosque. Entonces, ¿qué tenía Rasputín para que lo adoraran tanto? Bueno, como ocurre con todos los brujos, sanadores y videntes, Rasputín tenía un enorme carisma. Con carisma y elocuencia se puede hacer creer cualquier cosa. Se han documentado varias muertes en Brasil de nativos a los que un brujo de la tribu les había echado una maldición.
La sugestión era tan grande, que realmente morían porque estaban convencidos de que la maldición era cierta. La leyenda dice que la construcción de la Gran Muralla China se debe a una mentira de un brujo llamado Lu Shen. El emperador, Qin Shi Huang, le encargó la imposible misión de buscar una forma de alcanzar la inmortalidad, porque quería gobernar China eternamente. Tras pasar años sin conseguir resultados, el brujo, Lu Shen, extendió el rumor de que el emperador sería aniquilado por las tribus del norte, para desviar la atención. Qin Shi Huang se lo tomó tan en serio que ordenó la construcción de la Gran Muralla. Rasputín era un místico que fascinaba su mera mirada. Aunque tenía el pelo y la piel oscuros, sus ojos eran azules claros, lo que reforzaba el contacto visual. Era alto y atractivo para las mujeres, sabía actuar y sabía cómo ganarse a la gente utilizando frases que parecían profecías. Gracias a su carisma, y a sus aún hoy inexplicables dotes de curación, Rasputín consiguió convertirse en el consejero más influyente del zar y la zarina de Rusia. Rasputín lanzó muchas profecías o visiones a lo largo de su vida, pero es imposible saber cuáles son verdad, o simplemente se añadieron más tarde a la leyenda. Como suele ocurrir con profetas famosos como Nostradamus, las profecías de Rasputín son tan abiertas y genéricas que pueden aplicarse a casi todo. Aunque es cierto que algunas de ellas fueron bastante certeras. Ahora les hablaré de algunas de las profecías más inquietantes dichas por Rasputín. Se decía que, unos días antes de morir, Rasputín pronunció la siguiente profecía a la mismísima zarina: espero una muerte violenta antes de que acabe el año. Si es a manos de la nobleza, los zares también morirán en el plazo de 2 años. Y efectivamente, Rasputín murió el 30 de diciembre de ese año y toda la familia del zar, incluidos los niños, fueron asesinados 2 años después por la revolución bolchevique, terminando con el reinado de los zares en Rusia. Años antes, Rasputín también había dicho: cada vez que abrazo al zar y a la madre, y a las muchachas y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Otra de sus profecías más conocidas de Rasputín era: la cruz será arrojada a la bodega, los martillos golpearán sobre los altares, y las llamas devorarán las iglesias. La iglesia rusa fue perseguida y expulsada durante la Revolución Soviética de 1917. Y el símbolo de los soviéticos era la hoz y el martillo. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre sea otra vez cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. En efecto, San Petersburgo cambió de nombre 2 veces, a Petrogrado y Leningrado, y allí se libró una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. También predijo futuras inundaciones y sequías. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas, y las tierras se volverán saladas. Y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará sobre tierras saladas, y andará errante entre sequías y aluviones. Anticipó de igual manera la contaminación. El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Rasputín predijo la contaminación con 50 años de adelanto. Otra de sus profecías más famosas fue: los hombres caminan hacia la destrucción. Serán los menos capaces los que nos gobiernen. La humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley al sabio y también al humilde. Muchos creen ver aquí la llegada de Hitler y Mussolini, aunque viendo quiénes están al mando en los países más influyentes del mundo hoy en día, también podría aplicarse al siglo XXI. Fecundación in vitro o alquiler de vientres. Día desventurado será aquel en el que el útero materno será comercializado, como se vende la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se convertirá en criatura de la ciencia. Lo cierto es que casi todas las profecías de Rasputín eran catastróficas, y casi siempre terminaban con la aniquilación de la humanidad, del sol y de los planetas. Cualquiera que lance profecías catastrofistas sobre la humanidad terminará acertando, especialmente si son catástrofes provocadas por los humanos. Rasputín tuvo una vida extraordinaria y singular, y la leyenda se encargó del resto. En vida aseguró que nunca moriría, y sus seguidores creían que era inmortal. Y en cierto modo, esa profecía se cumplió. Rasputín se convirtió en un icono del siglo XX, mencionado en innumerables libros, películas, series de televisión, e incluso canciones.
El tema Rasputin del grupo Boney M fue número 1 mundial en los años 70. Un siglo después de su muerte, su nombre aún fascina y causa controversia. Rasputin es ya uno de los personajes inmortales de la historia. Como siempre, espero que hayan disfrutado de esta historia un tanto fascinante en todo sentido tanto como yo. Espero de todo corazón que me ayudes dejando tu mano misteriosa arriba, ya que esto me hace saber que te ha gustado el video. Si quieres formar parte de esta fascinante familia de historiadores y curiosos, pulsa el botón rojo con ánimo. Ya somos más de 280 suscriptores, se los agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar ahí pendientes del canal. Espero igual que cada uno de ustedes esté bien, y espero verlos en la próxima historia igual de ansiosos. Hasta la próxima, amigos.